Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien con este frío, espero que se estén abrigando, tomando un buen mate. Vamos a estar hablando acerca de hidrostática y cuando pensamos en los fluidos, pensamos en aquellos que están en reposo y están en movimiento, ¿sí? Nosotros vamos a estar hablando justamente de lo primero, de aquellos fluidos que están en reposo, que a eso nos aboca esta unidad, y el miércoles vamos a estar hablando de los fluidos en movimiento o hidrodinámica. Noten que cuando nosotros pensamos en un fluido, pensamos en que un líquido, por ejemplo, una jarra llena de agua, tiene un volumen, la, el líquido o el fluido tiene una masa y también tiene una densidad. Y esa densidad es la relación de masa sobre volumen, donde la densidad nosotros podemos medir en kilogramos por metro cúbico. Esta, en este caso, es la unidad de medida que corresponde a la densidad. ¿Por qué? Porque kilogramos es por la masa y, perdón, disculpen el frío, y el volumen se mide en metros cúbicos. Para empezar, tenemos ya la primera fórmula que pueden ir anotando. Esta letra les confirmo, pero no es sigma, pero es una letra griega. Ya les confirmo eso en breve. Bien, esta es la primera fórmula que nosotros vamos a ir hallando. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunas densidades de muchas sustancias. Tenemos la del hielo, la del agua, y noten que el agua es más denso que el hielo, ¿sí? Después tenemos el hierro, cobre, el oro, ¿sí? Después tenemos el hidrógeno, y fíjense que el hidrógeno es menos denso que el agua, y el helio, que en este caso es muy liviano, ¿sí? ¿Sí? Es muy liviano. Entonces, pueden tener en cuenta este cuadro, ¿sí? Para los ejercicios que eventualmente vayamos resolviendo, ¿sí? Bien, siguiendo, en este caso, vemos un ejemplo de una imagen, en este caso, de un fluido, ¿sí? Un fluido donde aquí está el objeto, y noten que el objeto recibe fuerzas en cualquier punto, ¿sí? Entonces, notamos que la fuerza es perpendicular a la superficie. Si yo analizo esta cara del objeto sumergido, noto que tengo aquí la superficie, ¿verdad? La cara por arriba, y la fuerza, en este caso la fuerza llega de manera perpendicular a esta cara. Lo mismo ocurre en esta cara, donde le llega de costado, y la base, en este caso del objeto, donde la fuerza recibe, en este caso, o sea, va de manera perpendicular al objeto. Entonces nos damos cuenta de este concepto, que la fuerza que ejercía por un fluido en un objeto que se sumerge es perpendicular a la superficie, y noten que aumenta con la profundidad. A medida que el objeto va hundiéndose, la fuerza es mayor. Y ustedes pueden hacer nomás el experimento de tener un cubo, un balde, recipiente, lo que ustedes quieran, y metan una caja o una cajita, lo que ustedes quieran. Entonces, cuando ustedes van empujando hacia la profundidad, van notando que es más pesado, fuerza, fuerza, y el líquido se desplaza hacia arriba. Y es un concepto que vamos a ver, se llama fuerza de flotación. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es lo que es un dispositivo para medir, en este caso, la fuerza o la tensión de un objeto sumergido, del fluido, lo demás. Y lo que ocurre aquí es que ese fluido, ¿sí? Con una fuerza empuja eh, esta plancha, este detector, lo que ustedes quieran llamarlo, y como este fluido es empujado, o sea, esta fuerza empuja este fluido,
este resorte se va comprimiendo, y al comprimirse el resorte se puede hacer una lectura de un fluido, que es ideal para, en este caso, medir objetos que están sumergidos en un fluido, ¿sí? Y notamos de esta fórmula. Esta fórmula es la que nosotros vamos a utilizar. Esta es nuestra segunda fórmula de la clase de hoy, donde vamos a tomar en cuenta que la presión es el resultado de la fuerza sobre el área. La presión se mide en Pascal. Pascal es el resultado de Newton, porque la fuerza de Newton y el área de metro cuadrado, Newton sobre metro cuadrado, es Pascal. Y la presión atmosférica es igual a 1,01 por 10 a la 5 Pascal. ¿Sí? Esa es la unidad de medida que tenemos que tener en cuenta para la presión. Bueno, y vamos ya a un ejercicio. De entrada ya nos vamos a un ejercicio. Fíjense que dice el mismo. Calcula el peso de una columna cilíndrica de agua con una altura h igual a 40 metros y un radio r igual a 1 metro. B. Calcule la fuerza ejercida por el aire sobre un disco que tiene un radio de 1 metro en la superficie del agua. Y C. ¿Qué presión a una profundidad de 40 metros soporta la columna de agua? Bien, entonces yo voy notando un par de conceptos. Veo en esta figura la columna en forma de cilindro, ¿sí? Que tiene una altura determinada, que ya me da el problema, y que tiene un radio determinado. Y noten detalles adicionales. Como esta columna está, digamos, sumergida y está en la superficie, no está sumergido por completo, notamos en este caso la interacción de la fuerza abajo, aquí le llama fuerza abajo, y esta es debido a ¿quién? Debido a la presión del aire, debido a la presión atmosférica. Esto va a ejercer una influencia de una fuerza hacia abajo. Tenemos la fuerza de gravedad o fuerza peso, y también tenemos aquí la fuerza de arriba. Esta fuerza hacia arriba es debida a la presión del agua. Y esta fuerza de arriba debe ser igual a esta fuerza peso y la fuerza debido a la presión del agua. Entonces, esto tiene que ser igual para que el objeto quede allí en la superficie. Vamos a ver cómo se resolvió el ejercicio. Entonces, yo he decidido hacer de esta manera el ejercicio para compartir con ustedes. Esto vamos a ir pasando, ¿sí? Voy pasando. Esto está lo que ya mencioné, y pongo los datos que me da el ejercicio. Altura, o I, o H digo bien. H también pueden poner en vez de I, no hay problema. Y radio 1 metro. Bien, entonces, para empezar, ¿qué fórmula puedo utilizar? Bueno, voy pasando. Y yo sé que el peso o la fuerza peso es igual a masa por gravedad. Que por cierto van a ver en los siguientes ejemplos que esta P no conviene usar aquí para referirnos a fuerza peso, sino pueden poner W porque quiere generar confusiones. Bien, yo necesito hallar la fuerza, esta fuerza que está aquí es la que necesito hallar. O sea, primero necesito hallar la fuerza peso, digo bien. Entonces voy a hallar esto, pero yo no tengo masa. Yo no tengo masa. Y para hallar masa puedo utilizar la fórmula de densidad. Densidad igual a masa sobre volumen. ¿Y el volumen de dónde saco? Bueno, el volumen yo puedo sacar de una relación que se llama área por altura. Siempre ese es el volumen de cualquier figura geométrica. Área por altura. Altura H. Y ahí pongo volumen, que en este caso es el área de ¿quién? El área de la figura geométrica, como me dice cilindro, evidentemente tiene una circunferencia y su área pi por radio al cuadrado por altura, y eso me queda de esta manera, que pongo ya los datos que me da el ejercicio: radio 1 metro elevado al cuadrado y h 40 metros, y
ahí yo tengo el volumen del cilindro, ¿sí? Que es 126 metros cúbicos, y eso tengo que meter en mi ecuación, ¿sí? Eso yo voy a meter en mi ecuación y me va a quedar lo siguiente. Como yo ya tengo la densidad, que en este caso el agua, yo tengo que hallar la masa. Masa igual a densidad por volumen y voy reemplazando la densidad, en este caso del agua, voy poniendo que es 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso ya pueden poner como ustedes quieran, ¿sí? Por el volumen hallado, que es 126 metros cúbicos, eso voy poniendo, ¿sí? 126 metros cúbicos. Eso me va a dar un resultado de tanto, ¿sí? Que fíjense metro cúbico, cómo se va a eliminar para que me quede nada más la masa y me da 1,26 por 10 a la 5 kilogramos. Y si yo hago en mi calculadora, eso me va a dar 126.000 kilos. O sea, pueden hacerlo así como está en el ejemplo o como aparezca en la calculadora. Y yo directamente ya hallo la fuerza peso y multiplico por 9,8. Multiplico por 9,8 y eso me tiene que dar 1.234.800 newton o 1,26 por 10 a las 5 newton. También pueden hacerlo de esa manera, ¿sí? Ahí van a ver. De esa manera también pueden hallar. De todo modo, de las dos formas está bien. Bueno, ahí yo ya respondí a la pregunta. Ahora lo que me pregunta el ejercicio B. El ejercicio B. Y van a ir viendo. Es justamente esa fuerza de abajo es la que vamos a hallar a partir de ahora. El ejercicio B, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Presión igual a fuerza sobre área. Y ahí lo que yo voy a tener en cuenta es, bueno, el despeje, ¿sí? Voy a poner fuerza igual a presión por área. Y ahí ya fue un pequeño errorcito nada más de escritura. Voy a poner F y reemplazando ya por los valores que tengo. F igual a, ¿y dónde voy a sacar la presión? ¿De dónde voy a sacar la presión? Bueno, esa presión, como en este caso es una presión que está aquí ejerciendo desde afuera, es la presión del aire, y esa es la presión atmosférica. Y la presión atmosférica habíamos dicho en uno de los slides anteriores, en fin, una de las diapositivas anteriores, que es 1,01 por 10 a la 5 pascal. Entonces, 1,05 pascal por pi por radio al cuadrado. Y radio al cuadrado, el ejercicio ya me dio, que es 1 metro. Entonces pongo 1 metro y elevo al cuadrado. Pongo entre corchetes y ahí, claro, poniendo el cálculo auxiliar por las dudas y la fuerza finalmente me va a dar 3,17 por 10 a la 5 newton. Que si yo hago de la otra manera, mi resultado, ya les digo, va a salir 317.300, algo así sale. También pueden hacer de esa manera. Y ya hallé la fuerza de abajo. Y lo que me pide es saber a qué presión voy a llegar si mido, o en este caso el fluido se encuentra a una altura de 40 metros, o mejor dicho, el objeto está a 40 metros, ¿sí? O sea, eso es lo que
yo voy a querer hallar, voy pasando, ¿sí? Cuando, justamente, cuando I es igual a 40 metros o H igual a 40 metros, ¿cuánto es la presión? Eso es lo que yo quiero saber. Entonces voy reemplazando y noten que aquí de la tercera ley de Newton no nos vamos a salvar. Entonces hacemos todo eso, ¿sí? Hacemos nuestro diagrama correspondiente y hago la sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Quiénes son las fuerzas que ejercen una fuerza hacia arriba? Bueno, la fuerza del agua o la fuerza de arriba es la única que es en el eje positivo y esa que estoy escribiendo es la fuerza de abajo. Entonces pongo lo siguiente. Puedo poner en el orden que quiera, pero voy a poner esta que estoy colocando. Menos fuerza de abajo, menos fuerza peso. Fíjense que a partir de aquí yo ya estoy poniendo en W para no confundir con presión. Es igual a 0. Fuerza de agua igual a 0. Bien. Entonces, ese en este caso lo que voy a querer hallar. Y me queda fuerza de abajo menos W. Y yo ya tengo las dos fuerzas. Fuerza de agua igual a... El resultado que me salió del anterior, ¿sí? Que era 3,17 por 10 a la 5 newton más y ese resultado que me salió anteriormente en el A. Y eso me va a dar finalmente un resultado de 1,105 por 10 a la 6 newton. Una fuerza muy importante. ¿Sí? Es una fuerza muy importante. Pero el ejercicio me pide presión. Y presión igual a fuerza sobre área y fuerza de agua sobre área y ya a partir de ahí es todo matemática. Nada más voy reemplazando todos los valores por pi por 1 metro al cuadrado y eso finalmente me va a dar un resultado de 4,93 por 10 a la 5 pascal. ¿Qué voy notando aquí de particular? Bueno, en primer lugar, lo que notamos es que si el objeto tiene una altura, imagínense que esta es la altura del objeto, donde aquí a una altura 0 tiene una presión de tanto, pero a medida que yo voy bajando, voy notando que la presión es mayor y cuando mi objeto tiene una altura de 40 metros, ¿cuánto es la presión? Lo que quiere saber, 40, ¿sí 40 metros decía? 40, no recuerdo, en fin, estoy ahora un poco en el aire. Entonces, ¿cuánto es la presión? Lo que quiere saber. Y fíjense que la presión inicial habíamos dicho que era 1,01 por 10 a la 5 pascal, pero cuando queremos hallar la presión a una altura distinta de 0, ¿aumentó la presión? Sí, aumentó la presión. Y aquí nosotros no vamos a notar simplemente, por esta relación notamos que tranquilamente esto aumenta a medida que va, en este caso, sumergiéndose el objeto. Bien, eso es por un lado, así haciendo una reseña básica de fórmulas de densidad, de presión y cómo estas se pueden relacionar unas con otras, y también conceptos matemáticos que ya estuvimos aprendiendo. ¿Cómo puede ir variando la presión con la profundidad? Hay fórmulas que nos van a ayudar a ello, pero para ello consideremos este objeto. Nosotros miramos este objeto que tiene una altura determinada y notamos la influencia de todas las fuerzas había y por haber. Tenemos, aquí notamos en este caso la fuerza 1, que es la fuerza con la cual empuja hacia abajo este objeto. Tenemos la fuerza peso y la fuerza 2 que va a equilibrar este objeto para que se mantenga allí en equilibrio. Entonces hacemos esa relación, ¿sí? Hacemos esa relación que la diferencia de fuerzas nos da este resultado, ¿sí? Acuérdense que fuerza es P2 o sea, P por área, ¿sí? Entonces,
Entonces aquí la fuerza 2 menos fuerza 1 menos fuerza peso igual a 0. ¿Sí? Y aquí voy notando que a partir de esta relación puedo tener lo siguiente, haciendo, tomando en cuenta y sabiendo que masa es igual a densidad por volumen, hago un reemplazo y me queda esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación, la forma de la ecuación, y finalmente al hacer una diferenciación y un pequeño resumen ya estoy haciendo, me queda que la presión 2 es igual a presión 1 más densidad de líquido por gravedad por diferencia de altura, I1 menos I2. Y conviene esta relación, y yo sé que la diferencia entre I1 e I2 es igual a H. Acá justamente me está marcando que I1 menos I2 igual a H. Y finalmente esta es la ecuación de la variación de la presión con la profundidad, donde P igual a P sub 0 o presión atmosférica más densidad por gravedad por altura. Y esta ecuación es la que me va a servir para resolver algunos ejercicios como el que viene a continuación. Dice este ejercicio, en un tanquero de petróleo enorme, agua salada ha inundado un depósito hasta una profundidad H2 igual a 5 metros. Sobre el agua hay una capa de petróleo H1 igual a 8 metros, como en la sección transversal del depósito en la figura 9.14, que es la figura. El petróleo tiene una densidad de 0,7 gramos por centímetro cúbico. Encuentre la presión en el fondo del depósito. Y toma como referencia para tomar agua salada, porque dice agua salada, lo que ingresó, tomar 1025 kilogramos sobre metro cúbico como densidad o como la densidad del agua salada. ¿Quién más, quién menos? ¿Quién no vio un pozo petrolero? No hace falta ver un pozo petrolero, sino esos tanques, esos agujeritos de las estaciones de servicio donde uno ve que el camión que recarga combustible va cargando y todo lo demás. Y bueno, ese agujerito, ¿sí? En ese agujerito hay una profundidad grande porque ahí se almacena petróleo, ¿sí? Dice que en este caso, sin querer, ingresó agua salada. Y esa agua salada ingresó y se fue hasta el fondo. De entrada notamos de que la densidad del agua es mucho más alta que la del petróleo, por eso se fue hasta el fondo y que en esta alberca, ¿sí? ingresó aquí en unos 5 metros. Por encima de esta agua que ingresó, tenemos una capa de petróleo con una altura de 8 metros. Con todos esos datos tenemos que hallar la presión aquí, la presión acá y la presión acá. La presión aquí ya sabemos que es la presión atmosférica. Lo que tenemos que hallar es la presión en este punto y nos vamos a dar cuenta de un detalle interesante. Bien, este ejercicio se resolvió de esta manera que vamos a ir viendo. Algunos detalles vamos a ir saltando obviamente porque ya es algo que nosotros ya estuvimos viendo y voy saltando porque esto ya estuve explicando, ¿sí? Y en primer lugar voy a hallar ¿de quién? Del petróleo, ¿sí? Lo que yo voy a hallar acá es la presión en este punto final, no en el inicial. En el inicial yo sé que es mi presión. Esta presión es debido a la presión del aire, a la presión atmosférica. Esta presión yo ya tengo. Esta es la que yo necesito. Y realizo así. P1 igual a P sub 0 más densidad por gravedad por altura 1. Voy reemplazando todos los datos, que en este caso es mi presión inicial, P sub 0 es mi presión atmosférica, y es todo ese resultado, 1,01 por 10 a la 5 pascal, más la densidad, en este caso, del petróleo. Y el petróleo, como estaba en gramos sobre centímetro cúbico, ese yo tengo que pasar a kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Yo tengo que pasar a esa unidad de medida
por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por 8 metros, que es la altura. Y eso finalmente me va a dar 1,56 por 10 a la 5 Pascal. De entrada ya voy notando que si yo tenía aquí en I igual a 0 o en H igual a 0, esta presión en 5 metros aumentó. Sí, aumentó. Y ahora la parte B vamos a hacer de esta manera. Vamos a pasar que ahí, a partir de aquí, yo lo que voy a hallar es la presión desde este punto hasta este punto. Pues yo ahora lo que voy a hallar es la presión en este sector. En este sector voy a hallar, entonces mi P sub 0 va a ser P1 aquí, porque este trocito es lo que voy a hallar. Voy siguiendo, voy a reemplazar todito, esto ya voy pasando, y ahí está. Entonces, va a quedar de esta manera para poder hallar P2, porque es ese trozo lo que voy a hallar. Entonces, en vez de poner P sub 0, voy a poner P1 porque es lo que yo hallé recientemente. Entonces, pongo 1,56 por 10 a la 5 Pascal más la densidad del agua, que ya me da el ejercicio, ¿sí? Ya me da el ejercicio, y eso va a ser igual a 1025 por 10 a la 3 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por 5 metros, eso voy cerrando. Ah, ojo, ese por día a la 3 está mal, ¿eh? Eso ya les cuento. Pues solamente tiene ese 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Y eso finalmente me va a dar un valor de 2,06 por día a la 5 Pascal. ¿Qué vuelvo a notar? Vuelvo a notar que a esta profundidad, mi presión es mayor, ¿sí? Y eso es de esperarse, que a medida que haya una mayor profundidad, mi presión sea mayor. Otro ejemplo. Calcular la diferencia de presión en una profundidad dada y estimar una fuerza. Ese es el objetivo de este ejercicio que dice. Perdón, disculpa. Dice, estime la fuerza neta ejercida sobre su tímpano debido al agua cuando se encuentra nadando en el fondo de una alberca de 5 metros de profundidad. Este es un ejercicio bastante sencillo de resolver, ¿sí? Vamos a mirar cómo se resolvió en este ejemplo que voy pasando. Y yo sé que mi diferencia de presión es esto que estoy viendo aquí, ¿sí? Diferencia de presión o variación de presión es presión inicial menos, o sea, presión final menos presión inicial. Ocurre que la ecuación dice P igual a P sub 0 más densidad de gravedad por altura. Lo que yo hice en este caso es, esta P sub 0 pasé al otro miembro y me quedó P menos P sub 0. ¿Sí? Eso es nomás lo que pasó, porque me dice cuál es la diferencia de presión. Y eso es igual a densidad por gravedad por altura. Entonces voy siguiendo, voy copiando, así variación de presión igual a la densidad, en este caso, obviamente del agua, 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por la altura, que en este caso me da 5 metros, y eso es igual a 4,9 por 10 a la 4 Pascal. Presión siempre en Pascal. Entonces lo que a mí me toca ahora hallar es la fuerza en este caso que se ejerce en el oído. Área por variación de presión o presión por variación de área, como ustedes quieran. Esa fórmula que estoy haciendo es el resultado de lo que está indicándose en la flecha, y ya directamente hallo mi área aproximadamente del tímpano 1 centímetro cuadrado, y eso voy pasando a metros. Tengo que pasar a metros. Ustedes harán esa relación, cómo pasar el centímetro a metro, por la presión que yo ahí recién hallé en el ejercicio. 4,9 por 10 a la 4 Newton tiene que ser, 4 Pascal tiene que ser. Y ahí sale 5 Newton, que es una fuerza bastante importante. Es
Es una fuerza bastante importante porque noten que el oído tiene una presión normal entre 80 y 150 decapascal. Fíjense que 80 o 150 decapascal. Y acá nosotros estamos hablando que si miramos el ejercicio rápidamente, estamos hablando de una fuerza de 10 a la cuarta pascal. Estamos hablando de una presión muy importante y esta presión es más que suficiente para que empiece a doler el oído. Entonces lo que se hace es, entre comillas, los nadadores que van a esas profundidades, mojan sus dedos, lubrican sus dedos con saliva, lo meten en el oído como para, entre comillas, destapar. Y lo que hace en realidad es ahí el aire de los pulmones va al oído medio para equilibrar esas fuerzas, ¿sí? Y de esa manera no sentir esa molestia. Eso es lo que en verdad ocurre. Pero el punto es que acá nosotros con un ejercicio de variación de presión con la altura ya nos damos cuenta de que produce un impacto a nivel salud. Bien, entonces eso es por un lado lo que tiene que ver con variación de presión con la profundidad. Y ahora nosotros vamos a hablar acerca del principio de Pascal. El principio de Pascal me dice lo siguiente. Me dice que un cambio de presión aplicado a un fluido confinado se transmite sin disminuir a cada punto del fluido y las paredes del recipiente. Fíjense que habla de una presión que en este caso se transmite sin disminuir. Noten que nos observamos en este caso un diagrama, ¿sí? Donde tenemos aquí un émbolo, ¿sí? Un émbolo con una altura determinada y un radio determinado o un área determinada, digo bien. Y aquí tenemos otro émbolo con un área determinada y una pequeña altura determinada, donde aquí ingresa una fuerza determinada, y finalmente debido a este principio donde por más que la fuerza sea pequeñita, va a enviar una fuerza mucho mayor en este punto. ¿Quién es la responsable de que a pesar de que la fuerza en este punto sea pequeña, igual permita empujar esto? Bueno, es la presión. Por más que la fuerza sea pequeña y el área sea pequeña, la que sigue siendo responsable, digo bien, para que el aire pueda pasar por este punto y poder levantar o poder aplicar una elevación de un vehículo es la presión, que es justamente una de las aplicaciones del principio de Pascal, que me dice que en un émbolo con un radio determinado y donde yo tengo ahí otro émbolo con un área pequeña, igual voy a poder levantar esto gracias a la presión del aire que ejerce sobre este objeto, sobre este elemento, este equipo, lo que ustedes quieran llamar. Entonces, en pocas palabras, fuerza pequeña, área pequeña, no importa, voy a poder levantar grandes cosas gracias a la presión que se mantiene constante en este punto. Es aquí donde noto que las presiones son iguales. P1 igual a P2, es constante en todo el momento, no cambia y tengo esta relación. F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2, que esta es la fórmula que voy a utilizar para el principio de Pascal. Bien, el ejemplo 9.7 dice así. En un elevador de automóviles que se utiliza en un taller, el aire comprimido ejerce una fuerza sobre un pistón pequeño de sección transversal circular que tiene un radio R1 igual a 5 centímetros.
Esta presión se transmite por medio de un líquido incomprensible a un segundo pistón de radio R2 igual a 15 centímetros. A, ¿qué fuerza debe ejercer el aire comprimido sobre el pistón pequeño para levantar el automóvil que pesa 13.300 newton? Ignore los pesos de los pistones. Y B, ¿qué presión del aire producirá una fuerza de esa magnitud? El ejercicio se vamos a obviar por esta vez por una cuestión práctica nada más. Pero ahí nos o sea, lo que tenemos que entender es que el trabajo es el mismo sin importar el tamaño de los pistones. Pero bueno, ese es otro punto para poder hablar. El ejercicio se resolvió de la siguiente manera. Voy a iniciar. Y voy pasando rápido y voy dibujando la estructura del elevador de automóvil, que tiene un radio de 5 centímetros. Eso yo tengo que convertir a metros. ¿Sí? Pongo nomás como ejemplo para convertir a metros. Y R2 igual a 15 centímetros y eso lo paso a metros. Bien. Aplico la fórmula en cuestión. ¿Sí? Yo ya tengo F2. Me dice que me da ya del peso del vehículo, que es 13.300 newton. Fíjense que él me dice peso, pero me habla de newton, o sea, ya me habla de la fuerza, no me habla de la masa, me habla de la fuerza, y en este caso tiene el peso del automóvil. ¿Sí? Y F1 es lo que tengo que hallar. Entonces voy escribiendo la fórmula del principio de Pascal, F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. ¿Cuál es el que tengo que hallar? Bueno, F1 es lo que tengo que hallar, entonces me queda F2 por A1 sobre A2. Y eso me va a dar, ya voy, antes de poner todos los datos, voy a reemplazar el área pi por radio 1 al cuadrado sobre pi por radio 2 al cuadrado. Pi se va con pi y eso finalmente me va a quedar, yo ya borro esa parte porque ya no me va a ser más útil, y me va a quedar F1 igual a F2 por R1 al cuadrado sobre R2. ¿Sí? Que justamente lo estoy copiando. Y voy reemplazándolo a 13.300 newton de F2 por R1, que voy reemplazando, que es 0,05 metros al cuadrado, sobre R2, que es 0,15 metros al cuadrado. Y eso me va a dar aproximadamente 1,48 por 10 a la 3 newton. ¿Sí? A la fuerza del émbolo o del pistón 1. ¿Sí? Y ahí yo ya voy pasando y voy al punto B, porque en el punto B me pide la presión inicial, o sea, la presión en el punto 1. Entonces lo único que voy a tener que utilizar es la fuerza que hallé en el punto 1. Y voy reemplazando rápidamente los datos y eso finalmente, reemplazando los datos, a ver, ahí está. Y eso finalmente me va a dar 1,88 por 10 a la 5 Pascal. ¿Sí? Ahí ya. Y esa es la forma, digo bien, para poder resolver un ejercicio que tenga que ver con el principio de Pascal. ¿Sí? Y bueno, hay varias formas también de poder medir la presión. Hay muchas formas de poder medir la presión. Y una de ellas es un dispositivo de presión en forma de U, y el otro es un barómetro. ¿Sí? Un barómetro que tiene una altura determinada y que una vez introducido este barómetro en el líquido, ¿sí? Mediante la presión inicial me puede detectar la presión. O sea, mejor dicho, la presión en este punto de cero, estoy confundido con otra cosa, disculpen, ¿sí? Y a partir de la altura de esta columna y la presión atmosférica, yo ya puedo medir también la presión. ¿Está? Y lo mismo ocurre aquí.
esto tiene una presión inicial determinada, la presión atmosférica que ingresa aquí, y lo que ocurre es que teniendo la altura en B y la altura en A, esa diferencia de altura me permite a mí poder medir la presión, ¿sí? Donde yo tengo todos esos detalles y voy desglosando de que mi P mayúscula es presión absoluta, P sub 0 es la presión atmosférica, y la diferencia entre P y P sub 0, que decíamos que era variación de la presión, es la presión manométrica, ¿sí? Esta es la presión manométrica. Y tiene dos aplicaciones, ¿sí? Una de ellas, la que nosotros conocemos, es para poder medir la presión arterial. ¿Y qué es lo que hace? Nosotros conocemos el esfigmomanómetro, donde cerramos la torquita, como se dice, y empezamos a insuflar, 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 insuflar hasta el máximo. Y a partir de ahí, cuando nosotros podemos hallar la primera presión, gracias a que al liberarse liberarse el flujo, ¿sí? El corazón empieza a realizar el primer bombeo, ¿sí? Esa es nuestra primera presión, que es la presión sistólica, y la última que se escucha es la diastólica. Y eso es justamente gracias a la aplicación de esta medida de presión. Y una de las últimas cosas que vamos a ver es la fuerza de flotación y el principio de Arquímedes. Notamos de que todos los objetos reciben una fuerza de flotación hacia arriba. Nosotros tenemos aquí una esfera y en todos los puntos reciben una fuerza de flotación. Y también, por otro lado, si nosotros queremos hallar la magnitud de la fuerza de flotación, esa magnitud es igual al peso del fluido desplazado. Es decir, el fluido recibe, o sea, como que se empuja para arriba, y esa pequeña variación como que se empuja para arriba, a ese nosotros podemos hallar su magnitud. Y el principio de Arquímedes me dice que cualquier objeto que se encuentra parcial o completamente sumergido en un fluido es empujado por una fuerza que tiene una magnitud al peso del fluido, que es desplazado por el objeto. Dice, cualquier objeto que se encuentra ya sea casi sumergido o completamente sumergido es empujado por una fuerza. Y ese empuje de la fuerza, nosotros vamos a mirar aquí en este ejemplo que vimos anteriormente, ¿sí? Acá tenemos todas las fuerzas en equilibrio y hay una fuerza que empuja. Esa fuerza que empuja se conoce como fuerza de flotación. Esa fuerza de flotación es el resultado de la diferencia entre la fuerza 2 y la fuerza 1, que es la fuerza de flotación igual a la masa del fluido, sobre gravedad. Y esto yo puedo reescribir de esta manera. Puedo reescribir así, que la fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por el volumen del fluido por gravedad. ¿Sí? Porque esta masa es el resultado de densidad por volumen, ¿sí? Por eso viene esta ecuación aquí escrita. Entonces, esta V de larga es el resultado de la fuerza de flotación. Tenemos dos casos. El primer caso que vamos a ver hoy, el miércoles veremos el otro, es este, un objeto totalmente sumergido. En el caso de un objeto totalmente sumergido, vemos de que tenemos dos casos. Si la densidad del objeto es mayor que la fuerza del, si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, lo que vamos a notar es lo siguiente, que como hay una fuerza de flotación mayor, lo que va a ocurrir es que la aceleración va para arriba, ¿sí? Entonces,
escriban densidad del objeto. Si densidad del objeto es mayor que densidad del fluido, el objeto se va para arriba, con una aceleración hacia arriba. Y si ocurre lo contrario, como vemos aquí, donde la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, disculpen, si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, estoy en lo correcto, lo que va a ocurrir, una aceleración, disculpen, negativa, y ahí lo que vamos a notar que el objeto se va a ir para abajo hasta sumergirse por completo en la profundidad que tenga que estar el fluido o el objeto o lo que sea. ¿Sí? Entonces, hacemos un resumen nuevamente. Densidad del objeto mayor que la densidad del fluido, entonces, a ver, un ratito, densidad del objeto. No, al revés, disculpen, a ver, estoy mirando bien. Si la densidad del objeto es... sí, tal cual, sí. A ver, no, si la densidad del fluido... Disculpen, estoy un poquito... Cuando uno tiene muchas cosas, estas cosas suelen ocurrir. Sí, en realidad tiene que ser así. Si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, entonces el objeto va a tender con una aceleración hacia arriba, así tiene que ser, ¿sí? Y si la densidad del objeto es mayor que la del fluido, el objeto obviamente se va a hundir, y eso tiene sentido. Si el objeto es más pesado o más denso que el líquido, entonces obviamente se va a fundir. Así es la aclaración, así como corre. Y estas son las fórmulas que tengo que tener en cuenta para el caso de un objeto completamente sumergido, donde la fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por el volumen del objeto por gravedad. Esa es la que tengo que tener en cuenta. Y este también, que la fuerza de flotación menos la fuerza peso es igual a todo toda esta multiplicación, ¿sí? Donde aquí tengo la diferencia de densidad del fluido menos densidad del objeto por volumen del objeto por gravedad. Son estas dos relaciones que yo tengo que utilizar para poder utilizar en caso de que el ejercicio me diga que sea un objeto completamente sumergido. Y el que flota es el clásico, ¿verdad? Donde tenemos un objeto aquí determinado, madera, concreto, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y que está parcialmente sumergido, que flota, porque una parte es la que entra y la otra parte es la que sale a la superficie. Y notamos de que tenemos la fuerza de empuje o la fuerza de flotación, fuerza B, y la fuerza de gravedad o fuerza peso, y que las dos son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección. Y esta es la relación que voy a tener que tener en cuenta, donde la densidad del fluido sobre la densidad del objeto es igual a volumen del fluido sobre el volumen del objeto. El primer caso habíamos dicho que era un objeto completamente sumergido, y vamos a ver esto ahora mismo. Una cazadora de ofertas compra una corona de oro en un mercado de pulgas. Cuando llega a su casa, la cuelga en una báscula y descubre que su peso es de 7,84 newton. Luego pesa la corona sumergida en agua, como en la figura 9,24 que aparece allí. Y ahora en la báscula se leen 6,86 newton. La corona está hecha de oro puro.
Eso es lo que quiere saber el ejercicio. Y notamos lo siguiente, notamos de que para poder medir el peso de la corona, si yo pongo en la balanza, o sea, pongo en una balanza especial que me permite medir en Newton, y al poner a pesar esta corona, me dice que tiene 7,84 Newton, que está aquí en este punto. Pero al meterlo en agua, sí, como que tiene 6,86 Newton. O sea, que en vez que la rayita esté acá, se fue por arriba. Lo que pregunta es, ¿será que está hecho de oro puro? Pregunta. Va a ser muy importante aquí el diagrama de cuerpo libre, hasta dónde llega la segunda ley de Newton. Fíjense hasta dónde llega. Donde yo tengo lo siguiente, que si miro el diagrama, tengo la fuerza peso por un lado y la tensión, en este caso, de la cuerda o del metal, lo que sea, y esa tensión que va para arriba es debido a la tensión del aire. Y por otro lado, al mirar el diagrama del cuerpo libre del objeto sumergido, notamos que está la fuerza peso, la fuerza de flotación o la fuerza B, y también esta tensión, porque como está parcialmente sumergido, esta cuerda también, entonces hay una tensión que es debido al agua. Entonces, por eso se pone T del agua. ¿Cómo se resolvió ese ejercicio? Vamos a ver, ¿sí? Entonces, vamos a pasar esta parte, paso esta parte, y ya hice todo esto, ya estuvimos analizando, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es la sumatoria de fuerzas, y primero lo que voy a hacer es esa sumatoria de fuerzas en el eje, y voy a hacer primero para el caso de la corona que está colgada en el aire. Después voy a hacer para el que está colgado, sumergido en el agua. Tensión en aire menos peso igual a 0, y la tensión en el aire es igual a peso. Hasta ahí bien. Voy a tomar en cuenta ese. Y el número 2, mi sumatoria va a ser tensión en agua, que es positivo, más fuerza de flotación, que también es positivo, y la que es negativa es la fuerza peso. Entonces, T de agua más B igual a peso. Y acá noten lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a tener que reemplazar? Como yo ya hallé P anteriormente en el 1, este resultado de P voy a meter aquí en este. Entonces pongo 2 en 1. O 1 en 2 tiene que ser. Entonces T de agua más B igual, en vez de poner P, pongo T de aire. ¿Sí? Y ahí ya eso yo lo que hice aquí, en vez de poner P, yo ya hallé aquí que P igual a tensión en aire, y eso nomás es lo que reemplacé en este punto. P igual a T de aire, que es lo que yo estuve reemplazando. Voy borrando y voy poniendo que mi fuerza de flotación es igual a T de aire menos T de agua. Es lo único que hago, y mi fuerza de flotación igual. Ya me marcó la tensión del aire, eso hubiera puesto como dato. Eso ustedes van a poner mi tensión en el aire, o mi fuerza marcó 7,84 newton menos, y cuando se sumergió, marcó una lectura distinta, 6,86 newton decía el ejercicio. El ejemplo digo bien. Y eso me da 0,89 newton, que es mi fuerza de flotación. Y se dan cuenta que la fuerza de flotación siempre va a ser positiva. Nunca, pero nunca de los jamases va a ser negativo. Voy pasando, ¿sí? Voy pasando eso, y yo ahora lo que voy a hallar es el volumen del agua. ¿Y cómo voy a hallar yo el volumen del agua? Bueno, por esta fórmula. Fuerza de flotación igual a densidad del agua por gravedad por volumen del agua, ¿sí? A partir de esa relación, yo lo único que tengo que hacer es nada más hacer despeje de fórmula, porque tengo ya la fuerza de flotación, densidad y gravedad. Entonces, volumen del agua igual a fuerza de flotación sobre densidad del agua por gravedad. Y eso, después, una vez que yo haga todo eso, a ver, voy a poner aquí, volumen del agua igual a
me salió en el anterior inciso 0,89 la fuerza de flotación. Entonces pongo 0,89 sobre 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso, a ver, y eso me tiene que dar 1 por 10 a la cuarta metros cúbicos. Ese es mi volumen allá. ¿Qué ocurre? Como el caso me dice de que el objeto sumergido, está, digamos, sumergido en agua, está completamente sumergido, yo al mirar este caso me doy cuenta que el volumen de la corona va a ser igual al volumen del agua. Esa es la relación que me dice cuando el objeto está completamente sumergido. Y a partir de ahí hago lo siguiente. Pongo T de aire igual a, que eso allí en la parte 1 de mi sumatoria de fuerza, que T de aire igual a peso. Eso yo ya hallé, ¿cierto? Y ahí lo único que voy a hacer nada más es lo siguiente, van a ver. Como yo sé que la fuerza peso de masa sobre gravedad, hago lo siguiente, M por G igual a T de aire. La tensión en el aire ya me da el ejercicio por lo que marcó en la balanza en Newton, que era 7, no sé cuánto marcaba. Bueno, ya tengo eso. Entonces lo único que me queda nada más hallar la masa. Este aire sobre G y masa igual a 7,84 Newton sobre 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y eso me da unos 0,8 kilogramos, que es en este caso el peso de la corona. Y van a ver lo interesante para el final, para saber si es denso o no. Y ahí yo lo único que voy a hacer es nada más hallar la relación de densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces densidad corona igual a masa sobre volumen de la corona. Y la densidad de la corona es igual a 0,8 kilogramos sobre el volumen que allá hace rato ya había dicho que el volumen de la corona es igual al volumen del agua. Entonces, finalmente me va a salir unos 8,10 a la 3 kilogramos. Ocurre que la densidad del oro es de 19,3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, sabiendo de eso, ¿la corona está hecha de oro en verdad? Y vemos que no. Vemos que no porque, bueno, salió este resultado y evidentemente hace ver de que o es trucho o era una aleación, o sea, algo parecido, pero en realidad era otra cosa, ¿sí? Eso es lo que nos da a entender este ejercicio. Bien, hasta acá esta parte. Entre mañana, sí, mañana voy a estar enviándole otros ejemplos sobre casos de objetos que están parcialmente sumergidos, objetos que están flotando. Cualquier cosa pregunten, por favor, estamos para responder. Y una vez que termine la clase del miércoles, ahí recién van a poder resolver todos los ejercicios y algunas indicaciones adicionales ya les iré dando para que ustedes vayan entrenándose. Quiero felicitarles a ustedes por el excelente trabajo que están haciendo. Están resolviendo bastante bien los ejercicios. Seguro que se están ayudando. Bueno, de la gran mayoría uno sabe que hay lealtad. Y entonces están haciendo bien. Otros por ahí de repente pidiendo ayudas, cosa que está bien. Otros que copian, ¿verdad? Así que bueno, al margen de la intención, ¿verdad? Les felicito igual. Sigamos así y cualquier cosa estamos a las órdenes. Nos vemos, gente.